Al inicio de la semana, el mundo expectaba atónito lo que sucedía en Bolivia, donde el presidente de ese país suramericano dirimía luego de las intensas protestas gestadas por la oposición derechista. Todo comenzó luego de que en las elecciones del 29 de octubre, Evo Morales resultara reelecto, lo que lo llevaría a administrar hasta el 2025. La oposición encabezada por el presidente Carlos Mesa denunció que había existido fallas en el conteo de los votos, lo que constituía según ellos un fraude electoral. Desde ese mismo día, el inconformismo se transformó en violentas protestas, a las que se sumaron varios estamentos de la seguridad, la religión y la economía boliviana. Muchos inmuebles de políticos partidarios de Morales fueron saqueados y humillados en público varios funcionarios. El domingo 10 de noviembre en horas de la mañana, el presidente anunciaba estar de acuerdo con repetir las elecciones, pero en horas de la tarde daba a conocer su renuncia, luego de que altos mandos de la policía y el ejército le recomendaran dirimir ante un posible derramamiento de sangre en los sectores indígenas que tanto defendía el mandatario. El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ofreció de inmediato el asilo político al que Morales y su vicepresidente accedieron, pero para lograr llegar a tierras mexicanas, les tocó sortear más de una peripecia, ya que países como Ecuador y Perú negaron a la aeronave mexicana que trasladaba al mandatario cruzar su espacio aéreo. Una vez salió Morales del Palacio Presidencial, la oposición puso en marcha su segundo paso, y al mejor estilo de Juan Guaidó, la expresentadora de televisión y senadora Yanine Áñez se autoproclamó como presidenta con un congreso sin quórum. Y aunque el de Áñez cumple con todas las características de un gobierno de facto, esta se sintió con autoridad para reprimir violentamente las marchas indígenas que exigían el regreso de Evo Morales. Se contaban por decenas los muertos y heridos al finalizar la semana. Conforme pasaban los días, se conoció que se crearon miles de cuentas falsas de Twitter para desmentir el golpe de Estado a través de hashtags, y que la Casa Blanca había hecho un seguimiento secreto a Evo Morales mediante una operación clandestina denominada Rey Desnudo, afirmó el periodista y escritor Neil Neckendrop. Mientras eso pasaba en Bolivia, en España el Partido Socialista Obrero Español ganaba las elecciones generales con 120 diputados, mientras que el partido ultraderechista Vox ascendía con 52 legisladores, logrando ser la tercera fuerza del parlamento de ese país. Costaba entender cómo pasaba algo así en un país que había vivido la cruenta dictadura de Franco. El Podemos de Pablo Iglesias hizo guiños a los socialistas, lo que se interpretó como coalición. En Colombia aún no se salía del asombro por la muerte de los niños en el bombardeo del ejército a reductos guerrilleros en el mes de agosto, cuando un noticiero independiente dio a conocer que el número de menores masacrados en realidad era de 18, 10 más de lo que se conoció al principio. Mayor dolor causaba cuando vecinos de la zona donde se efectuó el brutal ataque dijeron haber escuchado a los niños sobrevivientes pedir auxilio antes de ser alcanzados por los soldados y rematados con tiros de gracia para mostrarlos como guerrilleros dados de baja. Por su parte, el senador Roy Barreras, quien hizo inicialmente las denuncias sobre la masacre de los niños, denunciaba amenazas de muerte contra él y su familia, a quienes les tocó salir del país por su seguridad. En Chile, el presidente Piñera eludió el comunicado de los partidos opositores que invitaban a realizar un plebiscito para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y por el contrario anunció que los carabineros retirados podían reingresarse para contener las masivas protestas que cumplían semanas. En Los Ángeles, California, un adolescente mató a tiros a 2 estudiantes e hirió a 2 más en la secundaria de Saugus High School en la ciudad de Santa Clarita. El homicida cometía el crimen el día de su cumpleaños número 16. Tras disparar a los estudiantes, se pegó un tiro en la cabeza y murió horas después en un hospital de la ciudad. En Brasil se llevó a cabo la cumbre de los BRICS, conformada por Rusia, India, República Popular de China, Sudáfrica y Brasil. La reunión de mandatarios finalizó con un contundente rechazo al proteccionismo. Los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de la República Popular de China propusieron el rublo como moneda para reemplazar el dólar ante una posible caída mundial de la moneda estadounidense. Por su parte, Jair Bolsonaro se mantuvo fiel a su condición de aliado sumiso de Trump y no mostró interés en la idea. Por otro lado, en Siria, un atentado terrorista con 3 bombas dejó al menos 7 fallecidos y más de 70 heridos. Los explosivos fueron instalados en 2 carros y una motocicleta. En Gaza, fuerzas de Israel mataron al comandante de la Yihad Islámica Palestina, Baha Abu al-Alta, al que responsabilizaron de estar involucrado en cientos de ataques terroristas contra civiles israelíes. La escalada de Israel dejaba un saldo de al menos 32 palestinos muertos. En Bangladesh, un accidente de tren dejó 16 fallecidos y decenas de heridos. Y en Perú,
8 muertos y más de 40 heridos era el saldo que dejaba la caída de un bus por un barranco de 40 metros. La semana avanzaba y los desastres naturales también eran noticia. Como apocalíptica se describió una inundación en Venecia, Italia. La segunda mayor marea de la historia de la ciudad dejaba varios muertos y el 80% de la ciudad inundada. En Francia, un terremoto de magnitud 5.4 dejaba 4 heridos y cuantiosos daños materiales, y un estudio afirmó que los pingüinos emperador estaban al borde de la extinción a causa del calentamiento global. Culminaba así una semana en la que se conmemoraron varios aniversarios de sucesos que sacudieron la atención del mundo en su momento. Los 4 años del mayor atentado terrorista hasta la fecha en París y los 34 años del desastre de Armero, Colombia, donde la erupción del volcán Nevado del Ruiz sepultó a más de 2.000 personas el 13 de noviembre de 1985. Una crónica de José Alberto Portacio. Recibe este contenido todos los fines de semana suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.